Sí, pueden visualizar las diapositivas. Sí, listo. Sí, Ya, Sí, listen, sí se ve clarito. ya, Sí, ahí listen. cualquier cosa me notifican, chicos. De Sí, igual forma, listen. si es que hay alguna pregunta acerca de los temas que vamos a ver el día de hoy, de igual forma me pueden solicitar aclaración. ¿Sí? Es básicamente sencillo. Ya hemos visto en la clase anterior algo de lo que se refería a investigación científica. ¿Sí? Algo también vimos acerca de investigación en enfermería. ¿Sí? Vamos a ver ahora, vamos a puntualizar primero algunos aspectos, algunos términos que son de importancia. Primero vamos a puntualizar qué es la ciencia, aspectos conceptuales. La ciencia etiológicamente viene de scientia, que significa saber, y el saber desencadena en lo que es el conocimiento. La ciencia es un conjunto de conocimientos, teorías, leyes, principios, que se caracteriza por ser un conocimiento fáctico, racional, sistemático, objetivo, verificable, explicativo y falible. De alguna manera nosotros ya con los conceptos en la clase anterior ya vimos acerca de por qué la ciencia debe ser fáctica, por qué la ciencia debe ser sistemática, racional, objetiva, verificable. ¿Alguien me puede acotar algo de esta parte? Por ejemplo, cuando decimos que el conocimiento es fáctico, quiere decir que el conocimiento debe ser siempre verdadero. Cuando decimos que el conocimiento o la ciencia es sistemática, tenemos que decir que tiene un cúmulo de ¿qué? De pasos que nosotros debemos desarrollar para completar una investigación. Debemos nosotros enmarcarnos por objetivos. Cada uno de nuestras investigaciones tiene que tener objetivos, describiendo cada una de las actividades que nosotros vamos a realizar dentro del programa de investigación. Todo tiene que ser verificable. Todos, absolutamente todos los tipos de investigaciones que se realice se debe verificar con qué. En base a los datos obtenidos de mi investigación, ¿sí? Yo verifico que esos datos sean correctos. Yo verifico que en base a esos datos mi investigación esté desarrollada correctamente. Explicativo y falible. Falible, ¿por qué? Porque yo no puedo mentir, como dije anteriormente, yo no puedo mentir en una investigación. Yo no puedo decir, cojo de aquí de este autor que no está publicado, supuestamente, y cojo, control C, control V, y digo, ya me pongo mi nombre abajo. No. No puedo mentir tampoco en mis datos. En todos los datos que recopilo tampoco puedo mentir. Claro que es más fácil hacer con mentiras, pero dentro de una investigación eso es imposible. Eso es imposible que ustedes puedan coger y decir, me invento este dato porque así me sale mejor. No, es imposible eso. Hasta aquí preguntas. Vamos también a acotar algunos elementos que tiene el conocimiento científico. Básicamente son cuatro elementos principales. Cuatro elementos principales. Primero son los hechos. Segundo, hipótesis. Tercero, las leyes. Y cuarto, las teorías. Nosotros con una investigación científica vamos a utilizar los cuatro. ¿Sí? Primero, los hechos. Leo textualmente. Es el dato objetivo para descubrir el conocimiento científico. Los conocimientos auténticos susceptibles de ser comprobados. Los hechos tienen que ser invariables en relación a las teorías. La labor del investigador es buscar hechos nuevos para formular hipótesis, enriquecer las teorías existentes en el campo del conocimiento científico. Lo que estaban haciendo en vinculación, como ya vengo a colación nuevamente.
¿Qué estaban ustedes haciendo? Observaban hechos en las comunidades. En base a esos hechos, tratan de construir una investigación ¿a través de qué? A través de un método científico. ¿Para obtener qué? Conocimiento científico. ¿Sí? Entonces, ustedes se basan en todos los hechos para plantearse un tema nuevo de investigación. ¿Comprendido? Listo. Las hipótesis es la formulación fundamentada de un enunciado acerca del problema. Primero, la hipótesis se formula en base a hechos, los cuales se caracterizan por ser observables. Las hipótesis planteadas se caracterizan por no ser observables. Tercer punto. Y cuarto punto, las hipótesis son respuestas anticipadas a los problemas del conocimiento, que una vez formuladas nos guían a la comprobación utilizando los diferentes métodos de investigación. En otras palabras, ¿qué quiero decir con las hipótesis? Primero, que las hipótesis son supuestas respuestas a mi investigación. ¿Sí? No son respuestas comprobadas, son supuestas respuestas. O es a la posible solución que yo quiero llegar. Eso es una hipótesis. Ahora, cuando yo enuncio que la hipótesis no pueden ser observables, por supuesto, es que yo supongo que esa va a ser la respuesta, entonces no puedo observar. La única manera de observar una hipótesis es cuando se la comprueba a través de una investigación. Es la única manera de yo decir, la hipótesis es observable. Cuando ya yo compruebo esa hipótesis en base a mi investigación. Preguntas hasta aquí. Los cuales se caracterizan por ser observables. ¿Qué hacía primero? Observaba yo los hechos para formularme qué, mi tema o mi problema de investigación. Después de yo observar los hechos, ahora, en base a esos hechos, yo voy a plantear hipótesis, o sea que, en base a los hechos, yo planteo supuestas respuestas o supuestas soluciones al problema encontrado. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Ya nosotros observamos los hechos, ya nosotros planteamos nuestras hipótesis. ¿Ahora qué? Vamos a lo que son las leyes. Las leyes se refieren a 3 puntos: naturaleza, sociedad y pensamiento. Los 3 puntos nos permiten a los seres humanos proveer acontecimientos para estructurar el conocimiento. ¿Sí? Nosotros a veces, ¿qué observamos? Observamos sociedades, ¿sí? Observamos problemas dentro de la naturaleza o observamos problemas de pensamiento. Y en base a esos problemas, nosotros nos permitimos proveer acontecimientos nuevos para estructurar un conocimiento. Pongo 2 leyes. Las leyes científicas se refieren a objetos no observados. Y la ley científica puede definirse como una hipótesis, proposición científica. Para que una hipótesis pueda considerarse ley, tiene que ser enunciada. Vuelvo y repito. Vamos a un poquito más atrás. Ya. Primero planteo el tema en base a qué. En base a los hechos observados. Después, ¿qué planteo? Planteo mis hipótesis. A continuación, aquí vamos a plantear las leyes. Las leyes no es otra cosa que, en base a nuestras hipótesis planteadas, yo, con mi investigación, voy a decir si es cierto esa hipótesis o si es falso esa hipótesis. Si es cierto la hipótesis, entonces se convierte esa hipótesis en una ley. ¿Sí?
Y si es falsa mi hipótesis, nacerán nuevas leyes, pero ya no en base a mi hipótesis, sino que en base a mi investigación. Un poquito más claro. Por eso es que digo que las leyes son observables y no observables también. Porque eso está sujeto ¿a qué? A comprobación científica. ¿Sí? Por último, tenemos la teoría, que es el elemento unificador del conocimiento en un todo único. Es la sistematización lógica y orgánica de hechos, hipótesis, leyes que se interrelacionan entre sí. Entonces, yo para poder hacer una teoría que es la parte ya final de mi investigación, tengo que ocupar los tres anteriores, que son los hechos, las hipótesis y las leyes. Si yo compruebo hipótesis, se convierte en una ley. Si esa ley está comprobada, ahí recién se va a convertir en una teoría. Porque aquí enuncio que, en base a la sistematización lógica y orgánica, los hechos, hipótesis y las leyes se van a interrelacionar y se van a convertir en una sola teoría. En toda teoría científica debe reunirse los siguientes requisitos, tres principales. Primeramente debe ser en una rama específica del conocimiento científico. ¿Sí? En este caso estamos tratando de investigación en enfermería. Es una sola rama específica del conocimiento científico. 2. Refleja propiedades, relaciones, tendencias del desarrollo de objetos. ¿Sí? Todo lo que yo vaya a investigar, tiene que tener relaciones a resolver el problema. Tiene tendencias a resolver el problema. Y tercero, no debe existir contradicción entre sus elementos componentes. Sí. Si yo voy a enunciarme una hipótesis, ya compruebo mi hipótesis, saco leyes, compruebo las leyes, pero en la teoría digo no, que no es así. Perdón, que no es así, me estoy contradiciendo con la investigación. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado también. Ya silencié los micrófonos. Listo. No debe existir contradicción en nuestra investigación. ¿Sí? Si yo voy a enunciar en mi hipótesis una cosa, no puedo yo poner otra en mi teoría, o no puedo poner otra en mis leyes, porque me estoy contradiciendo. ¿Sí? Es importante esto. Es muy importante esto, sobre todo cuando ustedes hacen un análisis de datos también. No pueden contradecirse con el análisis de datos, porque igual en base a los datos ustedes obtienen también sus conclusiones. Ya. Ya. Vamos a lo que es un poco conceptualizado, un poco de conceptualización. Pongo aquí investigación científica. Entonces, ¿qué es investigación científica? Una investigación es un proceso sistemático, organizado y objetivo, cuyo propósito es responder a una pregunta o hipótesis y así aumentar el conocimiento y la información sobre algo desconocido. El conocimiento trasciende según los hechos observables. ¿Sí? La investigación es la búsqueda del conocimiento ordenado, coherente, reflexivo, analítico, y tiene una confrontación continua entre los datos obtenidos, ¿sí? Ya sea datos empíricos, ya sea datos verdaderos, a fin de explicar los fenómenos de la naturaleza. La investigación es una actividad intencionada orientada a descubrir algo desconocido. Nos planteamos llevar a cabo un trabajo de investigación para conocer algo
que no se conoce. Esto lo podemos realizar, ya sea en equipos, como estaban realizando vinculación, o podemos realizarlo individualmente. Ya eso depende del alcance de la investigación, de qué tan grande es mi investigación. Sí, eso ya dependerá de lo que yo necesite para desarrollar por completo la investigación. Un poco más claro de lo que es investigación científica. Como ya dije anteriormente, la investigación es el proceso sistemáticamente ordenado cuyo objetivo es la demostración de hipótesis, búsqueda o la confrontación y desarrollo de teorías. Es la búsqueda sistematizada y objetiva de hechos o de explicaciones de fenómenos desarrollada en etapas. Aquí vamos con las etapas. Planificación, ejecución y evaluación. Esas son las tres etapas grandes de la investigación. ¿Sí? La planificación. ¿Ya hicieron ustedes algo de la planificación o relacionado a planificación en vinculación? ¿Se acuerdan con el primer trabajo que entregaron? Entonces, eso era la Y, profe, planificación. Un documento escrito se refiere a las acciones llevadas a cabo para realizar planes en un denominado protocolo o proyecto de investigación. Y ustedes en ese proyecto de investigación van a describir qué nomás van a hacer, qué nomás van a desarrollar según demande su investigación. ¿Sí? Porque esto es acoplable. No es camisa de fuerza, lo que les voy a dar a continuación, no es camisa de fuerza para que cumplan, no, eso es acoplable. Si ustedes necesitan, lo utilizarán. Si no necesitan, no lo van a utilizar. ¿Sí? Segundo, la ejecución. En esta etapa deberán realizarse todo lo planificado, considerando los problemas que se presentasen durante su ejecución. Estamos viendo la investigación que tiene que tener tres etapas. La primera, la planificación, la segunda, la ejecución y la tercera, la evaluación. En cuanto a la planificación, ya enunciamos que ustedes ya habían hecho un trabajo similar a esta planificación, donde que me presentaron, ¿sí? Que es un documento escrito que se refiere a las acciones llevadas a cabo para realizar planes en un denominado protocolo o proyecto de investigación. ¿Sí? Esto ya tratamos. La ejecución nos dice, es la etapa donde deberá realizarse todo lo planificado, considerando los problemas que se presentasen durante su ejecución. En base a lo que yo tengo toda mi planificación, yo voy a desarrollar la ejecución recién del proyecto o de la investigación en base a los pasos que yo puse dentro de mi proyecto de investigación, dentro de mi planificación de la investigación. ¿Sí? Es como una base, mi planificación, para yo poder ejecutar mi investigación sin saltarme ninguno de los pasos. ¿Sí? Y por último tengo la evaluación. En esta etapa debemos captar información que permita decidir cuatro cosas fundamentales. Primero, si se está obteniendo un rendimiento razonable de los recursos. Lo primordial en una investigación primero son los recursos. ¿De dónde voy a sacar los recursos? ¿Sí? Segundo, los objetivos que yo planteé en mi investigación, ¿los estoy desarrollando a su totalidad? ¿Sí? ¿Se logró cumplir con todos los objetivos de la investigación? Tercero, si comparando el rendimiento de cada uno de los recursos, todos podemos decir que fue satisfactorio o no finalmente. Si yo, comparando los recursos que voy a utilizar con los objetivos que fueron logrados,
voy a decir, ¿me está rindiendo esta investigación? ¿Está satisfaciendo todas las necesidades de la investigación? Y por último, ¿la inversión global queda o no queda justificada con las conclusiones que emitimos? Esas son las 4 principales evaluaciones que debe tener una investigación. Si lo que estoy realizando va a ser o va a rendirme en base a los recursos que tengo programado, ¿sí? Si voy yo a cumplir la totalidad de mis objetivos, ¿sí? Si yo voy a justificar todo lo invertido con las conclusiones que voy a obtener, todo esto debemos observar para nuestra investigación. ¿Alguna pregunta? No, profe. Toda investigación va a tener la ayuda o va a tener la mano de la estadística. ¿Sí? La estadística es una rama de la matemática que se refiere a la recolección, elaboración, estudio, análisis e interpretación de los datos obtenidos de un estudio para tomar decisiones y predecir fenómenos que puedan expresarse numéricamente. ¿Sí? Ya. Entonces, todas las investigaciones van a estar de la mano con la estadística. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a recoger datos. De esos datos recolectados, vamos a elaborar todo el estudio, vamos a analizarlas, vamos a interpretarlas, y en base a esos datos obtenidos, vamos a emitir nuestras conclusiones. ¿Y eso sería una investigación cuantitativa? Sí, exactamente. Eso llegaría a ser una investigación cuantitativa. En la estadística, llevamos 2 tipos. Primero la estadística descriptiva y después la inferencia estadística. En la estadística descriptiva consiste en recolección y elaboración de datos numéricos con el propósito de describir cada una de las características de la población. Entonces, con la estadística descriptiva, ¿qué hago? Cojo la información, ¿sí? Opto por coger la información. En base a esa información obtenida, ¿yo qué hago? Separo la información. Analizo la información por partes, ¿sí? De toda la información. Y con la estadística inferencial, ¿sí? Nos permite elaborar conclusiones probabilísticas acerca de una población en base a la información de una muestra en dicha población. Entonces, con la estadística descriptiva, cojo mis datos, ¿sí? Separo los datos, desmenuzo los datos y analizo cada uno de los datos. Y con la inferencia estadística, ¿qué hago? Uno esos datos ya analizados y formulo conclusiones. ¿Alguna pregunta? Preparación del protocolo de investigación científica. ¿Sí? A continuación les voy a presentar yo una serie de preguntas que ustedes van a hacerse para poder resolver un tema de investigación. Pero no es que estas preguntas son camisa de fuerza, no es que ustedes tienen que utilizar estas preguntas y todas las preguntas tienen que responderlas, no. Esto depende de la amplitud de su investigación y de lo que vayan a desarrollar en su investigación, ¿sí? Pueden que aumenten preguntas o puedan que disminuyan preguntas, y ya les voy yo a mostrar a continuación. Dice: un proyecto que va a ser realizado por estudiantes debe diseñarse de tal forma que pueda llevarse a cabo de forma rápida y eficiente. Esas 2 palabritas importantes, rápida y eficiente. Rápida, ¿por qué? Porque no es que tenemos demasiado tiempo dentro de las clases para realizar la investigación. Y 2, eficiente, ¿por qué? Porque tienen que resolver un problema.
Tienen que afirmar o tienen que refutar leyes, tienen que afirmar o refutar enunciados. ¿Sí? Eficiente. Y la disponibilidad de tiempo suele ser limitada. Los proyectos de los estudiantes no requieren grandes recursos y el tutor debe orientarles de cómo conseguir los que sean necesarios. Todos los recursos que ustedes vayan a utilizar tienen que ser comenzados con el tutor. No deben ser recursos grandes. Como les denuncio aquí, no deben ser recursos grandes. Solo los necesarios para satisfacer la investigación. El tutor se encargará también de someter el proyecto a aprobación ética en su momento. ¿A qué me refiero con aprobación ética? Nosotros tenemos en nuestra investigación también un marco teórico. Nosotros también hacemos análisis de los datos. ¿Sí? Tenemos un apartado de análisis de datos. El tutor es el encargado de ver si esa información que tienen en su marco teórico es obtenida de manera correcta o incorrecta. ¿A qué me refiero de manera correcta o incorrecta? Si ustedes tienen apartados citados correctamente o realizan plagio de esos apartados. De igual forma, si ustedes tienen de manera correcta analizados los datos o tienen analizados los datos como muchos saben hacer, plagian los datos y ponen, y esa es mi investigación. ¿Sí? Siempre el tutor es el encargado de ver si es que el estudiante es suficientemente honesto con el desarrollo del proyecto de investigación en cuanto a citas, en cuanto a bibliografía. La siguiente lista de cuestiones se basa en la de Warren. La siguiente lista de preguntas que les voy a exponer se basa en Warren, Epidemiología Básica de 1978. Para tratar de responder en forma lógica los puntos que describirán con detalle el estudio propuesto para la elaboración del protocolo de investigación. Estas preguntas que les voy yo a poner a continuación es en base a la epidemiología básica de Warren, ¿sí? Que él es un investigador muy famoso dentro del área de la salud, y él nos plantea este cúmulo de preguntas que nosotros debemos realizarnos para desarrollar la investigación. Como les dije anteriormente, este cúmulo de preguntas no es que es camisa de fuerzas, ¿sí? Puede modificarse, puede quitarse unas, puede aumentarse unas nuevas preguntas suyas dependiendo de la amplitud de su investigación. Vamos con la primera. ¿Cuál es el problema? Pregunta de cajón, ¿cuál es el problema? ¿Qué voy yo a investigar? ¿Qué es lo que voy a investigar en base a ese problema? ¿Cuáles son los objetivos generales y las cuestiones precisas que se quieren responder? Segunda pregunta, ¿qué objetivos generales voy a obtener? ¿Un solo objetivo general? ¿Dos objetivos generales? Dependiendo de la amplitud de mi investigación. Ojo, dependiendo de la amplitud de mi investigación. Si voy a hacer una investigación muy grande, tendrá un objetivo general, dos objetivos generales, 10, 20, 30 objetivos específicos. Dependiendo de la amplitud de mi investigación o de lo que yo vaya a realizar en mi investigación. ¿Cuál será la contribución del estudio al conocimiento científico? ¿En qué manera yo voy a contribuir con esta investigación a resolver el problema? ¿Sí? ¿De qué manera voy yo a ayudar a construir el conocimiento científico nuevo? ¿Qué se sabe ya sobre el problema? En base a mi tema o a mi problema de investigación, yo voy a indagar bibliográficamente qué es lo que se sabe de ese problema. ¿Qué diseño de estudio se utilizará? ¿Prospectivo, retrospectivo, lineal? ¿Sí? Eso ya vamos a hablar más adelante, el tipo de estudio que se puede realizar. ¿Cuáles son las ventajas e inconvenientes de este diseño? Se necesitará una actuación. ¿Qué población se estudiará? ¿Sí? Es necesaria
o sería necesaria una muestra. Claro, si es que la población es demasiadamente grande, yo no voy a analizar 13.000 millones de gentes antes de yo analizar un cúmulo de unas 2.000 personas, ¿no? Entonces, ¿es necesario tomar una muestra o no? ¿O es necesario analizar la población total? ¿Cómo se elegirá esta muestra? ¿Qué método utilizaré para elegir esta muestra? ¿Cuáles son los criterios de inclusión del estudio? ¿A qué me refiero con criterios de inclusión? Los criterios de inclusión son características que deben tener cada uno de los individuos que van a ser objeto de estudio. Por ejemplo, vamos a hacer un estudio en la comunidad de Chambo, bueno, en la ciudad de Chambo, ¿ya? En el cantón Chambo. Y vamos nosotros a realizar un estudio solamente a los niños de 3 a 5 años, que sean mujeres. ¿Qué más? Que tengan una talla de, no sé, 1 metro 10 centímetros, ¿ya? Entonces yo estoy dando características o criterios de inclusión para yo decir, sí, esta población está dentro de mi investigación, o no, esta población no pertenece al campo de mi investigación. Esos son criterios de inclusión. ¿Alguna pregunta? ¿Cuántos participantes se necesitan? ¿Qué datos se recogerán? ¿A qué me refiero con qué datos se recogerán? Si yo voy a hacer desnutrición, ¿sí? Si yo voy a hacer desnutrición, talla, peso, perímetro cefálico, perímetro braquial, perímetro abdominal, ¿qué más? Peso, bueno, etcétera, etcétera. Todos esos datos que voy a recoger, coloco en esa pregunta. ¿Cuáles son las variables de mayor interés? ¿Cuáles son las variables de confusión potenciales? ¿Cómo se recogerán los datos? ¿Sí? Variables de mayor interés. ¿Cuáles son mis objetivos? ¿Cuáles son mis...? Hagamos un poquito atrás. Hay dos tipos de variables. Por lo general, la variable dependiente y la variable independiente. ¿Sí? En base a esas variables que yo voy obteniendo de mi investigación, que vamos a hablar más adelante, que es cada una, yo voy a ver si esas variables son de mi interés o si es que esas variables me causan confusión. Entonces, ¿qué hago con esas variables? Ojo, separo y planteo una nueva hipótesis o un nuevo problema de investigación, ¿sí? ¿Cómo se recogerán los datos? ¿Cómo estuvieron trabajando ustedes? ¿A través de qué? De encuestas, a través de fichas de observación, a través de entrevistas, sí, varios instrumentos para yo obtener datos o recolectar datos. ¿Son válidos y fiables los métodos propuestos? ¿Se dispone de métodos adecuados de control de calidad? ¿Quién recogerá los datos? Sí, cuando yo recojo un cúmulo de datos, yo tengo que observar si esos datos, primeramente, me van a ayudar a resolver el problema de investigación. Segundo, si esos datos están dentro de mi investigación y no son datos erróneos. ¿A qué me refiero con datos erróneos? Cuando nosotros obtenemos datos al azar de una población, tenemos que nosotros, utilizando programas como por ejemplo el Excel, como por ejemplo el SPSS, saber si mis datos se encuentran dentro de las 3 desviaciones estándar, ¿sí? Si mis datos son erróneos, errores sistemáticos, errores aleatorios, que ya vamos a hablar más adelante, ¿sí? Ya vamos a identificar qué tipo de errores son. Entonces, esas características tienen que ser observables antes o durante la investigación, ¿sí? ¿Quién recogerá los datos? Si voy a recoger yo los datos, perfecto. Pero si va a recoger un tercero el dato, que no sea del área, o si sea del área, siempre voy a tener una cierta desconfianza al momento de procesar los datos, ¿sí? Es mucho mejor que yo mismo recopile los datos antes que terceros. ¿Qué formación necesitarán los observadores? Si es que en este caso utilizamos personas extras para que nos ayuden a recolectar información.
cómo se procesarán y analizarán los datos. Aquí los que ya le estaba hablando. ¿Cómo utilizaron ustedes? Con la utilización de Excel, con la utilización de SPSS, de cualquiera de esos programas estadísticos para nosotros analizar los datos. ¿Es necesaria la computadorización? Hoy en día es necesario todo el uso de tecnología, ¿sí o no? Y sobre todo para el análisis de datos en grandes cantidades, como por ejemplo estoy haciendo yo con el proyecto de la proliferación de perros callejeros. ¿Sí? Alrededor de 8.000 perros, 9.000 perros tenemos aquí en la ciudad de Riobamba, de los cuales ya se hizo el respectivo muestreo, ya se eligió las poblaciones. ¿Y qué se va a proceder a hacer? A coger los datos y después a analizar los datos. ¿Sí? Pero si no utilizo yo la computadora o si no utilizo yo los programas para analizar los datos, ¿qué va a pasar? Me voy a demorar yo, puta, de aquí hasta, yo que sé, un buen tiempo en analizar los datos, ¿no es verdad? Entonces, es importante el saber y el conocer el manejo de cada uno de estos programas. Yo voy a, dependiendo del tipo, ojo también, dependiendo del tipo de información que yo maneje, voy a utilizar distintos programas para el análisis estadístico. ¿Sí? En este caso, yo les recomiendo, porque a mí es más fácil el SPSS. Pero si a ustedes les es más fácil el Excel, utilicen el Excel. Eso ya depende de cada uno de ustedes. ¿Alguna pregunta? Ninguna. Vamos, continuemos. ¿Cómo se hará el ingreso de estos datos? Si utilizamos el ordenador, tenemos que explicarlo cómo vamos a hacer el ingreso de datos. ¿Qué análisis están previstos? ¿Cuáles son esos análisis? Los principales que les voy a decir en este momento. Desviaciones de estándar. Primera, segunda y tercera desviación estándar. También tenemos varianza. ¿Sí? Tenemos varianza. La otra es probabilidades. Nos puede ayudar estos tres tipos de análisis para nosotros disgregar información. ¿Qué cuadros y figuras se necesitarán? ¿Sí? Esto es dependiendo del tipo de investigación. ¿Sí? Esto es dependiendo del tipo de investigación y de cómo yo quiero reflejar mis datos. Si yo solamente quiero reflejar los datos en cuadros, por supuesto. Si yo quiero reflejar los datos en figuras, gráfico de barras, gráfico de pasteles, o si quiero utilizar los dos, eso ya depende de cada uno de los investigadores. Eso ya no es camisa de fuerzas para decirle, utilizo cuadros y utilizo figuras, o utilizo solo cuadros, o utilizo solo figuras. No, eso ya depende de cada uno de ustedes. ¿Es correcto el estudio desde el punto de vista ético? ¿Qué comité de ética supervisará el protocolo? Siempre para un trabajo de investigación vamos a tener evaluadores. ¿Sí? Evaluadores que van a ser de la misma rama de ustedes, van a tener mucho más de experiencia que ustedes, ¿sí? Y les va a evaluar todo el procedimiento que han optado para resolver el problema de investigación. ¿Qué información hay que proporcionar a los participantes? ¿Cómo se obtendrá el consentimiento informado? Esto es muy importante. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros en el área de la salud siempre vamos a trabajar con pacientes. Siempre vamos a trabajar con personas. Y nosotros debemos informarles de todo el procedimiento que se va a llevar a cabo. Para que ellos digan, sí, estoy de acuerdo que hagan la investigación. O no, no estoy de acuerdo y no participo. ¿Sí? Es muy importante este consentimiento informado para poder nosotros desarrollar la investigación. Habrá que referir a algunos de los participantes a algún centro. Claro, si es que nosotros vamos
a realizar, yo que sé, investigación con el subcentro de salud número 1 de la Zonal 3 de Chimborazo. Entonces vamos nosotros a referirnos a todos los pacientes que vayan a ser atendidos en el subcentro de salud número 1 de la Zonal 3 de Chimborazo. Entonces vamos a tener como una especie de colaboradores externos a nuestra investigación. ¿Cómo se llevará a cabo dicho envío? Ya sea yo como investigador envío mis pacientes que van a ser investigados a la unidad de salud, o ellos no me envían a mí para que yo opte por tener los datos de cada uno de los participantes. ¿Qué seguimiento será necesario? ¿Cuál es el calendario del estudio? ¿Quién es el responsable de cada una de las fases? ¿Se llevará a cabo un estudio piloto? Si es así, ¿cuántos participantes serán necesarios? ¿Cuánto debe durar el estudio piloto? Entonces, todo este cúmulo de preguntas, ¿sí? ¿Cuál es el calendario de estudio? ¿Cómo yo voy a realizar? Por ejemplo, el día de mañana, domingo 17 de mayo, voy a irme a tal comunidad a las 10 de la mañana a coger los datos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo voy a planificar de manera calendario? ¿Quién es el responsable de cada una de las fases? En este caso, esta pregunta es direccionada para quienes hacen investigaciones en grupos. ¿Sí? Por ejemplo, yo voy a dedicarme a hacer exámenes de laboratorio, que es muy fuerte. Ustedes, recopilación de, yo qué sé, signos vitales, curaciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes son los responsables de cada una de las actividades o fases que se va a realizar durante la investigación? Se necesita un estudio piloto. Y si es así, ¿cuántos participantes serán necesarios? ¿Cuánto debe durar ese estudio piloto? ¿Qué es un estudio piloto? ¿Alguien me lo puede decir? Ya. En base a ese estudio piloto se analizará si es factible, si no es factible, el tipo de población que se va a obtener, el tipo de población que se utilizará, si mis objetivos están correctos, si son ambiguos. ¿Sí? Todo eso se va a analizar en un estudio piloto antes de entrar a la investigación correspondiente. Ya dice, ¿entrarán los participantes del estudio piloto en el estudio principal? ¿Cuánto costará ese estudio? ¿De dónde procederá la financiación? ¿Qué recursos, además de económicos, se necesitan? ¿Cómo serán públicos los resultados de estudio? Esto es muy importante. ¿Cómo yo, después de terminar mi investigación, voy a publicarlo? Porque no es que la investigación solamente es para mí, ¿sí? Sino la investigación tiene que llegar al resto. ¿Sí? Entonces, ¿de qué manera yo voy a publicar este estudio? ¿Con la utilización de qué? De revistas internacionales, revistas indexadas. En este caso, les doy un ejemplo. Yo estoy utilizando Redipe, que es una revista indexada y un libro, para publicar toda la investigación que estoy haciendo de la maestría. Por poner un ejemplo. ¿Cuál es la mejor forma de comunicar los resultados? Si sus implicaciones para la salud pública a la comunidad científica y a los que han de tomar decisiones y a la comunidad en general. Se describirán artículos y un informe, como les iban hablando anteriormente. ¿Cómo recibirán los participantes la información que se haya obtenido? Y cómo se aplicarán los resultados. Bien. Todas estas son preguntas, pero no son preguntas de camisa de fuerza. Así que vayan a decir, todas estas preguntas tienen que realizarlas. No, esto depende del alcance y del tipo de investigaciones que ustedes vayan a desarrollar. ¿Sí? Hasta aquí preguntas. Nos vamos a quedar hasta ahí entonces, señores estudiantes. El día de mañana continuaremos, que solamente me faltan 6 diapositivas más, pero es un poco más de explicación. Sí, hasta aquí. Hasta aquí, por favor, quienes vayan a realizar una aportación en la siguiente clase, preparando, son pocas cosas, son cosas puntuales, son cosas sencillas, aprovechen. ¿Sí? Eso es todo, jóvenes. ¿Alguna pregunta?
Ninguna. Bueno, entonces, nos vemos el día de mañana de igual forma a las 10:30. Sí, terminamos con esto. Tomo algunas lecciones y terminamos con esto de aquí para continuar con la finalización de la unidad, que es facilito. ¿Ya? Hasta aquí, repito, preguntas. No. Listo, entonces, bueno, jóvenes, ha sido todo por hoy. Nos vemos entonces la próxima clase el día de mañana, igual a las 10:30. Ya, se cuidan mucho, jóvenes. Hasta luego. Hasta mañana, Licen. Hasta mañana. Mañana, Licen.